Entonces, antes de empezar, tengo que leer un texto, porque así lo requiere la normativa de la universidad, que básicamente son 2 artículos del Real Decreto 99/2011 de 28 de enero, BOE del 10 de febrero de 2011. El artículo 14.4 dice: la tesis doctoral se evaluará en el acto de defensa que tendrá lugar en sesión pública y consistirá en la exposición y defensa por el doctorando del trabajo de investigación elaborado ante los miembros del tribunal. Los doctores presentes en el acto público podrán formular cuestiones en el momento y forma que señale la presidenta del tribunal. Artículo 14.7. El tribunal emitirá un informe y la calificación global concedida a la tesis de acuerdo con la siguiente escala: no apto, aprobado, notable y sobresaliente. El tribunal podrá proponer la mención de cum laude si la calificación global es de sobresaliente y se emite en tal sentido el voto secreto positivo por unanimidad. La universidad habilitará los mecanismos precisos para la materialización de la concesión final de dicha mención, garantizando que el escrutinio de los votos para dicha concesión se realice en sesión diferente de la correspondiente a la de defensa de la tesis doctoral. Pues eso es todo, puedes empezar. Buenos días a todos, muchas gracias al tribunal por haber aceptado a esta tesis doctoral y a nuestros asistentes. Vamos a comenzar con la tesis doctoral. So let's start with the PhD defense of the thesis title as Analyzing the Behavior of Students Regarding Learning Activities, Badges, and Academic Dishonesty in MOOC Environments, which has been supervised by Pedro Muñoz Merino. A brief overview of the contents that we're going to be following. First, we'll start with an introduction with the motivations, the objectives that we have established for this dissertation. We will cover then the related work as well as the methodology that we have followed. We will delve into the results on discussion, which are divided in 4 different areas. First, exploratory analysis, then clustering and student profiling, analysis of learning outcomes, finally an evaluation of the visual analytics tool analyze. We will finish with some conclusions. So over the past decade, we've seen how big data has started to transform the way that products and services work, and this has included education as well. Web-based learning over the past decade has become very widespread, and it's very common to see people learning online. And that, together with the appearance of massive open online courses, we have enabled the possibility of collecting large and rich data samples about the interaction that students are doing with these environments. In this context, learning analytics has emerged and gained notoriety over the past few years as an intersection between data science and the learning sciences. It's a growing field, but there's still plenty of areas that need more work. We have detected a number of areas that we are motivated to explore. First, to develop a more thorough analysis of the behavior of students with the different learning activities as well with badges. The analysis and modeling of different learning outcomes to see also what is the importance of the different variables towards this end. The investigation of one of the important problems in MOOC and online education, which is academic dishonesty, and the evaluation of visual analytics dashboards in the specific context of MOOCs that have different requirements that was present before. So the objectives that we established for this dissertation are, in first place, an analysis of the following students' aspects. First, regarding the interaction and behavior with regular and optional activities, the use and behavior of students with badges, the prediction of learning outcomes, that it's going to be related to the prediction of learning gains as well as certificate as accomplishment. Then we will delve into academic dishonesty and illicit collaboration, where we will propose and design different algorithms to detect this problem, and we will apply them to MOOC data. We will analyze those students that we have detected as being unethical, comparing them with the rest of the normal regular students, applying also student profiling, and providing different instructional design guidelines to decrease this problem. And we will, the last objective is the evaluation of this learning analytics visualization tool, focusing on the usability, usefulness, and effectiveness.
Comenzamos con el trabajo relacionado. Los MOOCs han entrado como uno de los principales vías de educación hoy en día que se dan online, y son cursos que tienen unas características especiales, que son normalmente tomados por un número masivo de estudiantes, son completamente online y a su vez son gratuitos para accederlos. Eso lo puede hacer cualquier persona. El modelo ha virado de estar más centrado sobre los instructores a estar más desplazado hacia el estudiante, que es él el que tiene que gestionar su propio aprendizaje interactuando con los diferentes recursos que hay. Y entonces los instructores han pasado a un rol en el que no pueden controlar y monitorizar lo que está ocurriendo constantemente, y es necesario la utilización, por ejemplo, de vídeos grabados o de exámenes que son corregidos automáticamente por el sistema. Asimismo, también la componente social ha ganado mucha importancia, en la que los estudiantes van a comunicarse los unos con los otros para avanzar en este proceso de aprendizaje. Por otra parte, los SPOCs son cursos que también utilizan tecnologías similares a los MOOCs, pero que tiene como particularidad que el acceso está restringido solo a un conjunto de usuarios, y eso también los lleva a que la cantidad de estudiantes que los toma sea menor que en los MOOCs. En este caso vamos a analizar datos tanto de MOOCs como de SPOCs. Para representar la importancia que está ganando en el análisis de datos en educación, hay dos campos muy importantes, que son la minería de datos educacionales y la analítica de aprendizaje, que a pesar de ser campos complementarios que se ayudan los unos a los otros, quizá una diferencia es que la minería de datos educacionales suele estar más centrada en cuanto a los modelos y un descubrimiento automático de información, mientras que la analítica de aprendizaje se va a enfocar más en proporcionar a los instructores la información y el poder para que ellos sean en última instancia los que tomen las decisiones sobre qué hacer con lo que está sucediendo. También, acorde a los diferentes estudios que se encuentran en la literatura, podemos dividir un poco en función del contexto de aprendizaje y el entorno de aprendizaje, los objetivos y las metas que se establecen, así como los métodos que se van a aplicar para alcanzar esos objetivos. Una de las formas más comunes para transmitir información es la utilización de visualizaciones. En la literatura hay una diversa variedad de interfaces de visualizaciones dentro de educación. Por ejemplo, podemos ver Gizmo en esta fotografía para Moodle o CourseViz para WebCT, pero en los últimos años no había tantas visualizaciones en el entorno de MOOCs. Sin embargo, sí que podemos ver, por ejemplo, PeakVisor, que aparece utilizando datos de Coursera y OpenEDX. En la UC3M hemos contribuido a esta área con el desarrollo de dos herramientas, una es Alaska y la otra es Analyze. Y frecuentemente, cuando se tienen estas herramientas, es necesario la elaboración de estudios de evaluación para comprobar si realmente estas herramientas son usables y son efectivas para el usuario final que tiene que hacer uso de ellas. En esta área nuestra contribución va a ser la evaluación de la herramienta Analyze, que es una de las primeras herramientas que aparecieron en el entorno de MOOCs y para OpenEDX, y que está adaptada para estas necesidades específicas. Uno de los objetivos más comunes también que ocurre en la literatura de educación es la predicción de resultados de aprendizaje. Puede tomar diversos objetivos, desde, por ejemplo, la predicción del abandono de estudiantes hasta el predecir la puntuación en un test. Asimismo, los métodos que se aplican para alcanzar esas metas pueden ser también muy diversos, desde métodos simples como regresiones lineales hasta complejas redes neuronales. Sin embargo, al final, el objetivo global es empaquetar todos estos resultados en sistemas que puedan finalmente mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, como por ejemplo el sistema Student Success System, que es un sistema que, en base a lo que está ocurriendo en la plataforma, es capaz de mandar recomendaciones a los estudiantes que se encuentran en riesgo. En esta área nuestra contribución va a ser trabajar sobre la predicción de ganancias de aprendizaje y de consecución de certificado, haciendo énfasis en la importancia de las variables que conforman esos modelos para poder ir un paso más allá y también para poder utilizar esas conclusiones de cara a construir sistemas actuadores. El uso de gamificación es entendido como el uso de elementos de juegos en contexto que no es relacionado con juegos. En general, la literatura reporta resultados positivos con el uso de gamificación, sin embargo, también está fuertemente relacionado con el contexto de aplicación. Además, no siempre algunos usuarios no ven como positivo la utilización de estos elementos. En nuestro caso nos vamos a centrar en el uso de medallas que representan una habilidad o un logro de forma visual.
En educación, el uso de medallas, hay diversos estudios que muestran resultados positivos, como por ejemplo para aumentar la frecuencia de visitas o para mejorar la actividad social de los estudiantes. En nuestro caso, nuestra contribución en esta área va a estar centrada en analizar el comportamiento de estudiantes con estas medallas, con unas métricas noveles y aplicando diferentes correlaciones y agrupamiento por estudiantes. En último lugar, la deshonestidad académica se puede entender como cualquier tipo de acción fraudulenta que ocurra en un trabajo académico. Está afectada por diferentes factores, como por ejemplo los factores demográficos, como puede ser la edad o el género de los estudiantes, pero también en los últimos años la tecnología ha facilitado mucho la prevalencia de este problema y, por supuesto, en el aprendizaje online, donde hay mucha más anonimidad, también es un problema que es más sencillo de encontrar. En nuestro caso nos vamos a centrar en el área de deshonestidad académica en MOOCs, en la que los estudiantes, siempre que crean una cuenta en estos entornos, firman un código de honor en el que se comprometen, por una parte, a mantener una única cuenta por estudiante, que está relacionado con el fenómeno de cambio que estudiaremos, y también se comprometen a no pasar esas respuestas a otros estudiantes o compañeros, que está relacionado con el fenómeno de closed submitters, que también estudiaremos. A su vez, estos problemas están también relacionados con gaming the system, que lo que estudia es cuando los estudiantes explotan las funcionalidades de un sistema con el objetivo de pasar un curso sin realmente haber aprendido los contenidos del mismo. En cuanto a la metodología que hemos seguido durante la tesis doctoral, en primer lugar hemos establecido una serie de herramientas que queremos utilizar, que han sido tanto plataformas de MOOCs como interfaces de Learning Analytics, de visualizaciones, software estadístico, etcétera. Luego tenemos una serie de casos de estudio que vamos a estudiar, que principalmente son, en nuestro caso, MOOCs y SPOCs. Y para cada uno de esos casos de estudio y preguntas de investigación que tenemos, hacemos una selección de los indicadores que queremos analizar. Una vez que tenemos esta primera etapa, iniciamos una parte de análisis en la que presentamos, en primer lugar, una serie de análisis exploratorio con estadísticas descriptivas, con testeo de hipótesis, la utilización de visualizaciones, correlaciones. Y posteriormente procedemos a modelar los datos con algoritmos más complejos, que en nuestro caso han estado centrados en algoritmos de agrupamiento, de clasificación y regresión. Por último, una vez que tenemos esos resultados, somos capaces de obtener unas conclusiones y recomendaciones que son capaces de realimentar el proceso desde el inicio para intentar mejorar el proceso de aprendizaje de forma global. Las plataformas de MOOCs que hemos utilizado son Khan Academy, edX y Coursera. Quizás resaltar que la única de ellas que tiene el software libre es edX, denominado como el proyecto colaborativo OpenEDX. Las actividades opcionales en Khan Academy que hemos analizado son la posibilidad de que los estudiantes escojan un avatar en su perfil, la posibilidad de elegir las medallas que han ganado y mostrarlas en su medallero, la posibilidad de escribir comentarios y que esos comentarios sean votados como positivos o negativos, y la posibilidad de establecer metas de aprendizaje. En cuanto a las medallas que hemos analizado, en Khan Academy hay muchas categorías diferentes, pero nos hemos centrado en dos. Unas que son las medallas de topic, que son aquellas que se les entregan a los estudiantes cuando alcanzan el máximo nivel en un conjunto de ejercicios, y que es importante resaltar que se le pueden entregar una vez a cada estudiante. Y por otra parte, las medallas repetitivas, que son unas medallas que los estudiantes pueden ganar cuantas veces quieran, siempre y cuando sigan cumpliendo los requisitos para adquirir dicha medalla. Este es un ejemplo de la interfaz de medallas en Khan Academy. Resaltar que los estudiantes tienen acceso a todas las medallas y a la descripción que explica cómo conseguir cada una de ellas. Eso les puede motivar a ir a conseguirlas a propósito. Las interfaces de Learning Analytics que hemos utilizado, por una parte Alaska, que es una herramienta para Khan Academy, que fue implementada como parte de mi tesis de máster, y Analyze, que es una herramienta para OpenEDX, que fue implementada dentro del Departamento de Ingeniería Telemática, aquí en la Carlos III, y en la que yo también he contribuido a su desarrollo. Los casos de estudio, por una parte los SPOCs con Khan Academy, que están basados en los cursos cero en la Universidad Carlos III, en los que toman los estudiantes previamente a empezar un título académico para refrescar conocimientos previos que deberían de tener antes de empezar dicho curso. Hemos analizado dos cursos, primero los del verano de 2013 y luego los del verano del 2014,
Y resaltar que los del verano de 2014 facilitamos un pretest antes de que interaccionaran con la plataforma y un posttest al terminar la interacción, lo que nos permite aproximar una ganancia de aprendizaje durante dicho curso. Los MOOCs que hemos analizado, por una parte la España del Quijote, impartido por la Universidad Autónoma de Madrid NDX, otro MOOC de Introducción a la Mecánica, impartido por MIT NDX, y los MOOCs de Teoría de Música e Introducción a la Filosofía, que fueron impartidos por la Universidad de Edimburgo en Coursera. Los indicadores que hemos analizado son muy variados, dependiendo de la plataforma y el caso de estudio hemos aplicado unos u otros. De forma global podemos dividirlos en aquellos relacionados con el uso de la plataforma, relacionados con el correcto uso de la plataforma, con el tiempo invertido en la plataforma, las características de los problemas y el comportamiento de estudiantes resolviendo los ejercicios. Los indicadores relacionados con el comportamiento con medallas son para detectar la intencionalidad con las medallas de topic, la intencionalidad con las medallas repetitivas, la concentración al adquirir dichas medallas y la eficiencia temporal para hacerlo. El fenómeno de closed submitters, hemos realizado un indicador que lo que pretende es buscar aquellas cuentas de estudiantes que siempre tienden a hacer sus entregas de exámenes muy cercanas en el tiempo, todas las semanas. Para operacionalizar este comportamiento, lo que hemos hecho es definir una matriz de marcas de tiempo que contiene la marca de tiempo por cada estudiante y por cada uno de los ejercicios que hay en el curso o exámenes que hay en el curso. Posteriormente computamos una matriz de distancias en la que, por ejemplo, la celda D1,2 va a ser la distancia entre los vectores de las marcas de tiempo del estudiante 1 y del estudiante 2, basados en una métrica de distancia que bien puede ser, como en este ejemplo, la desviación media absoluta. Una vez tenemos todas las distancias, establecemos un umbral y todas las cuentas por debajo de ese umbral las vamos a denominar como closed submitters. En cuanto al indicador de cambio de deshonestidad académica, el patrón que intentamos detectar son estudiantes que van a crear diversas cuentas que van a usar para obtener las respuestas correctas. Llamamos a estas cuentas como cuentas harvester y que posteriormente van a entregar esa misma respuesta en su cuenta real, que es la que van a usar para ganar el certificado y denominamos como cuenta máster. Destacar que todas las cuentas son operadas por la misma persona física. Entramos en los resultados y la discusión de los mismos. En primer lugar, el análisis exploratorio. En nuestro caso hemos encontrado que el uso de las actividades regulares ha sido bastante alto comparado con el uso de actividades opcionales. De hecho, tan solo el 23% de los estudiantes han usado alguna de las actividades opcionales que había disponibles. Y de hecho, las que han utilizado son precisamente las que no están relacionadas con el proceso de aprendizaje, como son la posibilidad de poner un avatar o la posibilidad de usar el medallero. Si comparamos el uso de los dos tipos de actividades, encontramos que estudiantes que hayan usado el 0% de actividades, en el caso de actividades regulares, solo un 2,48% no han usado ninguna actividad regular, que las actividades regulares en nuestro caso se entienden como ejercicios y vídeos, y en el caso de las actividades opcionales, se entiende un 76% no han usado ninguna de las actividades opcionales. Si nos vamos al caso opuesto, al 100% de las actividades usadas, un 3,93% han usado todas las actividades regulares y tan solo un 0,21%, que es realmente una persona, ha utilizado todas las actividades opcionales. Si analizamos un poco la relación del uso de estas actividades con resultados de aprendizaje, en primer lugar, buscamos correlaciones con la cantidad de ejercicios en los que se ha alcanzado el máximo nivel. Vemos que está correlacionado significativamente con todas las actividades opcionales y cada una de ellas separadamente. Pero una vez que hacemos una correlación parcial controlando por el resto de variables del estudio, vemos como muchas de ellas dejan de ser significativas y además las otras se disminuye ese nivel de correlación. Si vamos un paso más allá y buscamos estas correlaciones a nivel de ganancias de aprendizaje, encontramos que son significativamente correlacionadas el uso de actividades opcionales global, los votos y el uso del medallero. Una vez controlamos con las correlaciones parciales, tan solo el uso del medallero se mantiene significativo y además de ello resulta cómico porque no es algo que tenga nada que ver con el proceso de aprendizaje. Sin embargo, nosotros pensamos que hay una tercera variable relacionada con puede ser la motivación
y que quiere indicar que quizás los alumnos que estén más motivados son los que también van a hacer uso de estas funcionalidades y que a su vez esa motivación les va a llevar a mejorar sus resultados en el aprendizaje. En cuanto al uso de medallas, hay distintos niveles de interés por las medallas. En este histograma lo que podemos ver es el número de medallas por estudiante y podemos ver cómo hay una gran cantidad de estudiantes que se encuentran por encima de las 250 medallas. A su vez, si vemos el número diferente de medallas, también hay muchos estudiantes que se encuentran por encima de 20 medallas, incluso en las 40 medallas diferentes, que son un gran porcentaje de todas las medallas disponibles que había en la plataforma. Los resultados, una vez aplicamos el algoritmo de los closed submitters con una distancia media absoluta umbral de 35 minutos, es que encontramos 99 cuentas en el curso de música y 26 en el curso de filosofía. Aquí podemos ver cómo se agrupan dichas cuentas basadas en este algoritmo y podemos ver cómo la mayoría están agrupadas en forma de parejas, pero también hay algunas comunidades en las que todos los miembros aparecen conectados y están ocurriendo cosas más complejas. Si comparamos este conjunto de estudiantes de closed submitters con el resto de cuentas, para el caso específico de los alumnos que han conseguido el certificado, podemos ver en este tono los closed submitters y en este el resto de cuentas. Vemos que a nivel de nota, en ambos casos tienen una nota similar, lo que es normal porque estamos filtrando ya solo para los alumnos que han obtenido el certificado. Sin embargo, una vez que miramos el número de entregas, podemos ver como aquellos estudiantes que eran closed submitters han necesitado muchísimas menos entregas que el resto de los estudiantes. En el caso de los días activos ocurre el mismo fenómeno, que se vuelve a repetir en la cantidad de vídeos distintos y en la cantidad de distintos hilos de discusión. Por lo que básicamente lo que estamos viendo es cómo estos estudiantes, que todos han conseguido el certificado por esta actividad deshonesta que están realizando, son capaces de obtener los certificados con una cantidad significativa mucho más pequeña de uso de la plataforma. En cuanto a la cantidad de cambio que detectamos, es bastante significativa también. El 12,9% de las cuentas que han obtenido el certificado han usado Cameo en algún momento. Y el 7,7% de las cuentas que no lo han obtenido también no lo ha usado, que es o sea, que hay alumnos que lo están usando y que no llegan a obtener ese certificado. Para que veáis el nivel de algunos estudiantes, por ejemplo, hemos encontrado que un 3,7% de los que obtuvieron un certificado copiaron más del 50% de sus respuestas correctas obteniendo Cameo, que hayamos detectado. Si comparamos las cuentas Cameo con el resto de cuentas, en esta visualización podemos ver el porcentaje de cuentas correctas en el primer intento y en este eje podemos ver el tiempo medio requerido para una respuesta correcta. Lo que básicamente quiere decir que aquellos alumnos que se sitúen en este cuadrante son los alumnos que mejor performance tienen en el curso. Entonces, lo que podemos ver claramente es que los 3 alumnos que mejor performance tienen en el curso son alumnos que están usando Cameo. Si analizamos esta distribución en la clase, por distintos tipos de cuentas, vemos que los alumnos que tienen peor performance dentro del curso son precisamente las cuentas Harvester, que era lo que hemos dicho, que solo se usan para capturar las respuestas correctas. Que las cuentas Master, que son las que están usando Cameo para obtener el certificado, son con mucha diferencia las que mejor performance tienen, y que el resto de cuentas del curso se encuentran un poco más distribuidas, con una distribución más normal. Si analizamos cómo ocurre Cameo a lo largo del tiempo, lo que encontramos es que esta línea verde que indica el porcentaje de alumnos que obtuvieron el certificado en cada bloque de tiempo, vemos que aquí hay la mayoría de los estudiantes, más del 80%, obtuvieron el certificado en este momento, y vemos cómo una vez que obtienen el certificado hay una caída importante a nivel de actividad y a nivel de Cameo. Por lo que básicamente podemos empezar a ver que claramente la motivación de estos estudiantes es obtener un certificado. Y por otra parte, aunque no se muestra en esta gráfica, hay diferentes perfiles muy diferentes de cómo se está usando el Cameo a lo largo del tiempo y cantidades de mucho más uso y mucho menos uso. Los factores que hemos encontrado asociados con Cameo es, por una parte, las preguntas que tienen más peso de cara a la evaluación final tienden a ser copiadas con más frecuencia. Si se usa un retraso en la retroalimentación que proporciona la plataforma una vez que se intenta resolver los ejercicios, también se consigue una disminución del problema este.
Y el uso de variables aleatorias dentro de los enunciados también ayuda a decrecer la prevalencia de este problema. Vamos a comenzar ahora con los resultados del agrupamiento. Hemos aplicado un algoritmo de agrupamiento en 2 pasos para agrupar a los estudiantes en función de sus comportamientos. En primer lugar, con el uso de actividades regulares y actividades opcionales. En segundo lugar, con su comportamiento con medallas. Y en tercer lugar, en función de su tipo de colaboración ilícita que están desarrollando. Esto también nos ayuda a mostrar distintos tipos de estudiantes. Por una parte, cuando agrupamos en función de su actividad con actividades regulares y opcionales, encontramos 4 clústeres. Si analizamos primero los clústeres 1 y 3, vemos que ambos clústeres muestran una elevada efectividad tanto en ejercicios como en vídeos. Sin embargo, la diferencia fundamental entre estos 2 clústeres radica en que el clúster 1 mostró interés por actividades opcionales, mientras que el clúster 3 no mostró interés por estas actividades. En cuanto al clúster 2, encontramos que tienen un interés más moderado por la plataforma, y el clúster 4 serían aquellos estudiantes que no mostraron interés por la plataforma ni por ningún tipo de actividad. Entonces, globalmente serían unos estudiantes que este tipo de aprendizaje no les favorece mucho porque no están mostrando mucho interés. Si realizamos el agrupamiento mediante el comportamiento con medallas, encontramos 3 clústeres. El primero de ellos encontramos que tiene una elevada intencionalidad por medallas de topic, también por medallas repetitivas, también concentración, eficiencia y un alto progreso en la plataforma. Digamos que son alumnos que se han sentido motivados por la experiencia, tanto por el sistema de medallas como en general el entorno de aprendizaje. Por otra parte tenemos el clúster 3, que no ha mostrado interés por medallas de topic, tampoco ha mostrado interés por medallas por la concentración, pero sin embargo tiene unos niveles de interés de medallas repetitivas incluso más altos que los del clúster 1. Entonces estamos encontrando un conjunto de estudiantes que resuelve los mismos ejercicios de forma repetitiva solo por el mero hecho de conseguir este tipo de medallas. Y que, por ejemplo, eso les lleva a que su progreso sea muchísimo más bajo que el de los estudiantes del clúster 1. Y por último tenemos el clúster 2 de nuevo, que eran aquellos estudiantes que no han mostrado interés que habíamos comentado antes también. Si hacemos el agrupamiento en función del tipo de deshonestidad académica, encontramos 3 clústeres. Por una parte, si miramos el clúster 1 y 2 al mismo tiempo, tenemos que han obtenido una nota alta, es decir, han obtenido un certificado, ambos miembros de los clústeres. Sin embargo, en la cantidad de entregas que han realizado, los alumnos del clúster 1 tienen una cantidad de entregas mucho más variable y en general más alta, porque la media está por encima que los del clúster 2. En cantidad de días activos también están más activos los alumnos del clúster 1. Y en cantidad de vídeos vistos ya vemos una diferencia muy clara, que mientras que los del clúster 1 han visto todos los vídeos, los del clúster 2 no han visto los vídeos prácticamente. Entonces son 2 tipos de comportamientos muy diferentes, mientras que los alumnos del clúster 1 quizá estén desarrollando algún tipo de actividad deshonesta, pero están mostrando interés por intentar aprender los contenidos y tomarse el curso en serio. Quizás estén ayudando a un compañero, quizás estén usándolo como un método extra para ayudar a conseguir una nota mejor, mientras que vemos que los alumnos del clúster 2 están teniendo un comportamiento mucho más deliberado, que no han intentado aprender los contenidos y que directamente están obteniendo las respuestas de alguna forma para introducirlos. Por último, los alumnos del clúster 3 vemos que están en su mayoría por debajo del 50% de la nota, lo que quiere decir que no han conseguido un certificado. Vemos a su vez que a pesar de que no han conseguido un certificado y que el número de días activo es muy bajo, han hecho más intentos que los alumnos del clúster 2, porque son las cuentas precisamente Harvester que se están usando para obtener las respuestas correctas, pero no les interesa ganar un certificado. Y vemos también pues, que la cantidad de vídeos es variable. O sea, que son estas cuentas que no quieren ganar un certificado, solo se usan para obtener respuestas correctas en la plataforma. Podemos usar estos mismos clústeres para la visualización que habíamos visto posteriormente, colorearlos con el clúster de cada uno. Entonces esto nos puede llevar, en el caso de las parejas, a detectar de forma general tipos diferentes de parejas. Si agrupamos alumnos de clúster 1 o clúster 2 o alumnos de clúster 1 con clúster 3, encontraremos relaciones cambio, por ejemplo, y también tipo de relaciones dentro de una misma comunidad de aprendizaje.
Pasamos ahora a los resultados en cuanto a los modelos de Machine Learning. Por una parte vamos a hacer la predicción de ganancias de aprendizaje, la predicción de consecución de certificado y la clasificación de entregas como cambio o no. Para cada uno de estos modelos vamos a describir la metodología que hemos seguido y discutiremos sobre la importancia de estas variables con la posibilidad de crear sistemas actuadores. En cuanto a la ganancia de aprendizajes, usamos los datos del SPOC en los que tenemos disponibles las ganancias de aprendizajes. Vamos a usar una regresión multivariante lineal porque esperamos una relación lineal entre la ganancia de aprendizaje y las variables que vamos a medir. Para hacer la selección de variables usamos un método stepwise y para ver qué variables son importantes utilizaremos los coeficientes estandarizados del modelo de regresión. Entonces este sería el modelo final que obtenemos. En primer lugar tenemos la puntuación en el pretest, que si vemos los coeficientes estandarizados, vemos que es la variable más importante y representa el conocimiento previo que tiene el estudiante antes de empezar el curso. El número de intento medio que ha hecho el estudiante durante el curso, la efectividad en los ejercicios sin tener en cuenta aquellos ejercicios en los que ha usado ayuda, el tiempo medio en el día, y ambas variables tienen bastante importancia, las tasas de abandono incluyendo vídeos y ejercicios, y aquellos comportamientos que hemos encontrado que son negativos con respecto a la ganancia de aprendizaje. Están agrupados en esta misma variable y también tienen una influencia negativa sobre la ganancia de aprendizaje final. Esto nos lleva a tener un modelo que es capaz de medir el 68% de la variabilidad de la variable dependiente y un error, una desviación típica en el error de predicción de 13,3 sobre 100. Podríamos usar, por ejemplo, esta relación que encontramos negativa con estos comportamientos para sistemas recomendadores de comportamientos que cuando detecten estos comportamientos que son negativos para el aprendizaje de los estudiantes puedan mandar una señal. Para la predicción de obtención de certificado hemos usado el dataset del Quijote. La idea es ver cómo esta predicción evoluciona a lo largo de las semanas, porque el momento más crítico para hacer intervenciones es al inicio del curso, y vamos a usar distintos algoritmos para ver cómo esa predicción mejora o empeora en función de los algoritmos. Y para evaluar la importancia de las variables usaremos, como al final el método que escogemos es el Generalized Boosted Machines, usaremos la métrica original de Friedman para medir la importancia relativa de dicha variable en el modelo. Entonces, en esta gráfica tenemos para las métricas la puntuación F1 y el área bajo la curva ROC. Tenemos las distintas semanas, es decir, creamos un modelo con los datos al final de cada una de las semanas y los distintos modelos. Vemos cómo va aumentando cada una de las métricas con el tiempo y en función de estos resultados, por el grado de estabilidad que tiene a lo largo de las semanas, elegimos finalmente para el modelo GBM. Que si analizamos la variable de importancias en base a este modelo, lo que encontramos es que en la primera semana la variable más importante es el número de sesiones, seguido por otras variables relacionadas con la actividad del estudiante. Sin embargo, vemos que a partir de la segunda semana el progreso en el curso en ejercicio sube como la variable más importante, como es lógico porque es la variable que define si un estudiante va a obtener un certificado o no, pero sin embargo es muy interesante ver que a las primeras semanas las variables de actividad son incluso más importantes porque lo que se pretende es implementar un modelo que al inicio del curso pueda ya hacer una estimación de quién puede estar en peligro. Por último, para la clasificación de entregas Cameo, usamos el MOOC de Introducción a la Mecánica. Vamos a aplicar un algoritmo de Random Forest y para la importancia de variables utilizaremos el out-of-bag error, como definió Breeman en su artículo original sobre Random Forest. Estos son los resultados que obtenemos. Por una parte podemos ver que tenemos una área bajo la curva de casi 1, es decir, que es un modelo que es muy potente a la hora de predecir, lo que quiere decir que las entregas Cameo tienen unas características muy identificativas, por lo que el algoritmo Machine Learning es capaz de modelar esas características propias que tiene. Tenemos una especificidad muy alta también y una sensibilidad del 96%, lo que nos puede llevar a usar estos modelos para implementar sistemas que
que corran en tiempo real y por cada entrega que haya, por ejemplo, si detectamos 3 entregas seguidas que son potencialmente cambio, podríamos estar relativamente seguros de que estamos en lo correcto y mandar una aviso al estudiante. Por otra parte, si analizamos la importancia de estas variables dentro del modelo, lo que encontramos es que las 6 primeras variables del modelo son variables relacionadas con el estudiante, características de cómo ha interactuado con la plataforma, mientras que si analizamos el resto de variables, son variables relacionadas con las características del problema o sobre la entrega del problema. Lo que quiere decir es que para la predicción del fenómeno de este método de cambio influye mucho más el estudiante y no es realmente el problema el que tenga mayor influencia para hacer que un estudiante copie o no, sino que es algo más a nivel del estudiante. Pasamos a la última parte de resultados, la evaluación de la herramienta Analyze, que es una herramienta de visualizaciones, contiene 12 visualizaciones que están divididas en 3 áreas, las visualizaciones relacionadas con problemas, relacionadas con vídeos y relacionadas con la actividad en el curso. Para cada una de estas visualizaciones lo que tenemos es una descripción verbal en el plano izquierdo, el gráfico en sí en el centro y luego una leyenda que muestra cada una de lo que significa cada uno de los indicadores basados en los colores. Los encuestados lo que han hecho es van a interactuar con esta plataforma con un conjunto de datos que han sido creados de forma ficticia, pero que ejemplifican un caso real que podría ocurrir normalmente dentro de un entorno de aprendizaje. Van a poder interactuar con el rol de instructores y, por ejemplo, dada una visualización, podrán elegir los distintos problemas que quieren mostrar. También pueden moverse de ver las visualizaciones para la clase completa o para cada estudiante en particular. Y también pueden interactuar con las visualizaciones, por ejemplo, en este caso, al clicar en la sección 2, el tiempo total de la sección se subdivide en los tiempos que la componen. La metodología que hemos seguido, por una parte, ha sido una intervención de unos 60 minutos con unos 40 encuestados y ha sido organizada en 6 fases. En primer lugar, una interacción inicial con la plataforma OpenEdX de forma global, en los que podían interactuar libremente. Una segunda interacción de forma libre, pero específicamente con la herramienta Analyze. Y luego comenzó la encuesta. En esta primera parte, los encuestados tuvieron que interactuar con cada una de las 12 visualizaciones que había y resolver una pregunta de la encuesta en la que tenían que desarrollar una tarea específica que les llevaría a ser capaces de resolver dicha pregunta. El siguiente paso sería valorar cada una de las visualizaciones por separado, el grado de utilidad que tiene de 1 a 5, y a su vez valorar la herramienta Analyze de 1 a 5 también en 3 preguntas en función de la utilidad global de la herramienta. Luego realizaron las 10 preguntas del cuestionario System Usability Scale, que es uno de los más reconocidos para medir la usabilidad de aplicaciones web. Y finalmente recibieron 2 preguntas libres en las que podían comentar las mejores características y las peores, o más que las peores, las que se podrían mejorar de la herramienta. Los resultados de esta encuesta son los siguientes. En primer lugar, a nivel de efectividad, todas las preguntas tuvieron un 90% de tasa de respuestas correctas, excepto una que tuvo un 30%, y fue precisamente en este caso, en el que los estudiantes se les pedía uno de estos tiempos desglosados y no fueron capaces de entender que pueden llegar de aquí a aquí. Por lo tanto, una recomendación en este caso sería, claro, que se le muestre a los usuarios cómo se pueden interactuar con las diferentes visualizaciones. En cuestión de la utilidad, encontramos que la media de utilidad para las visualizaciones es de 3,69 sobre 5 puntos. Hay mucha diferencia entre algunas visualizaciones y otras, que por ejemplo hay algunas visualizaciones entre el 4,5 y otras en torno a 3 puntos, dependiendo de cómo las consideraron de útiles los encuestados. Y por último, en cuanto a la utilidad, tenemos sobre la herramienta global 4,2 puntos sobre 5. El cuestionario SUS obtuvo una puntuación de 78,4, que acorde a la literatura se encuentra en el 15% mejor percentil.
Y si comparamos estos resultados del cuestionario SUS con otros estudios que se han realizado en interfaces de visualización en educación, encontramos que el sistema LARAE obtuvo una puntuación SUS de 76 y el sistema SAN una puntuación SUS de 71,36. Por lo tanto, acorde a la propia literatura del área, también estamos bien situados con respecto a la misma. Por otra parte, por comentar un poco las respuestas libres, un ejemplo de respuesta relacionada con la utilidad fue decir que entendían todo lo que había sucedido, o relacionada con la usabilidad, de que la aplicación era muy intuitiva y no necesitaron ningún conocimiento previo para hacer uso de la misma. So let's finish with some conclusions about this PhD thesis. First, some final remarks and limitations. So the analysis, we have provided an analysis of the behavior with regular and optional activities. We have provided different profiles that could potentially be used to adapt the best possible approach for a learning process and learning environment for different cohorts of students. We've also analyzed the relationship between optional activities and learning outcomes, finding that might be some third variable related to the use of optional activities that might be doing that they get better learning outcomes when they use them. There are also some prediction models that we have oriented towards building potential actuators. One limitation of these models is that they are based on a single course and tested retrospectively. So that's a limited generalization that we can apply. Then we have also analyzed the behavior of students with badges. We saw that there are different degrees of behavioral profiles, some show more interest, some show less interest. We're especially concerned by those students who show a very high intentionality for repetitive badges, so they keep doing the same exercise with the mere fact of earning more badges, so that's actually quite counterproductive for learning because they're not learning anything new. But also these results might be tied to the specificities of our settings, since these students are around 18 years old. It might be the case that we replicate the experiment with adult education. They are not going to be that interested to spend their time doing the same exercises over and over again. We have also analyzed academic dishonesty in MOOCs with 2 novel algorithms. We've shown also that it could be potentially possible to implement actuator systems that detect machine learning in runtime. We believe that academic dishonesty is already quite a significant issue for 3 main reasons. First, it diminishes the value of MOOC certificates. That's quite the obvious one. If students are getting those certificates without studying, then partners or stakeholders are not going to be interested in giving value to those certificates. Also, generally speaking, in the literature finds that cheating is usually associated with poor learning. So if the objective is that students learn and they are not learning, then there's probably a problem there also. And one less obvious reason is because it interferes with educational research. With somehow both students' accounts, which were closed submitters or Cameo accounts, had quite an outlying behavior if we compare them with the rest of accounts. So if we try to model how learning achievement is happening in these environments, and we keep these accounts within the data sample, they're going to heavily interfere with the final model that we get. As limitations, we would like to address generalization by analyzing a larger MOOC portfolio. And another limitation is that although we've been quite conservative with our algorithms, we have no confirmation that regarding that students are really cheating this way. Finally, we also conducted an extensive evaluation of the usability, usefulness, and effectiveness of Analyze, which is one of the first tools in the literature for Open edX and for MOOC, which is adapted to MOOC environments. Some ideas about the future work. There are multiple steps, but some of them are to use the lessons learned based on the predictors and detectors to integrate those findings in our tools, Alaska and Analyze. Also to develop models that can generalize well across courses. This is quite a challenging topic.
to conduct A/B testing experiments to be able to address better the effect of optional activities and badges on student behavior, and to more accurately measure the impact of the different behaviors that we found in the case of academic dishonesty, addressing the impact that they have on learning achievement. Some of the results for the impact of this thesis, we have 5 journal publications in the Journal Citation Report based on thesis results. This first one is related to the effectiveness with regular activities. This one related to the use of optional activities. This is the evaluation for analyze related to Cameo and for clustering students according to the gamification behavior. 7 more publications based on thesis results. We have this first one related to optional activities for the prediction of learning gains, for the use of badges to measure the intentionality towards badges. This is the algorithm to detect Cameo. This is the algorithm to detect close submitters for the prediction of certificate accomplishment. We have additionally 5 more publications in the Journal Citation Report, which are related to thesis topics, 4 more conference publications also related to thesis topics, and 2 more publications which are submitted for journals. This first one is the machine learning approach to detect Cameo, which is a major revision on TLT. And this second one is for the prediction of learning gains, which is under revision in expert systems. Part of these results have been transferred to the following projects. I have also completed 2 research stays. The first one at the physics department of MIT, where I was supervised by Professor David Pritchard. And the second one at the School of Informatics at the University of Edinburgh, where I was supervised by Professor Dragan Gasevic. Other merits include that our paper on optional activities was selected as one of the best papers at ECTL 2014. Also, we received a runner-up to the Best Demonstration Paper Award at ECTL 2015 for making a demo of Analyze. I was also a collaborator at the Best Pedagogical Innovation Project at UC3M for the use of OpenEdX instance with Analyze for the specific case of adult education. And our work on Cameo, presented at Learning at Scale, also received an honorable mention because it was one of the selected best papers. Y con esto termina la presentación. Muchas gracias por vuestra paciencia y estaré encantado de responder cualquier pregunta que tenga el comité. Muchas gracias. No sé si puedo continuar en inglés o en... Sí, voy a hablar en español. Español. Solo es introducción y conclusiones. Vale, o sea, podemos Sí. continuar en español. Muy bien, pues gracias por la presentación. Vamos a pasar a la ronda de preguntas y comentarios. Comenzamos, si le parece bien, por el secretario, el doctor Luis Sánchez Fernández de la Universidad Carlos III de Madrid. Muchas gracias. Bueno, pues lo primero quería felicitar tanto al doctorando como al director de la tesis, don Pedro José Muñoz Merino, porque creo que es una tesis magnífica. La memoria está muy bien redactada, un trabajo muy extenso, la presentación ha estado muy correcta también y con un número muy considerable de publicaciones, tanto en revistas y congresos, así que creo que es, y no lo digo por decir, sino porque lo pienso sinceramente, una tesis excelente y mis más sinceras felicitaciones. Gracias. También al director. Y dicho eso, pues como dicta la costumbre, pues tengo algunas preguntas. Vale, tengo algunas cosillas apuntadas sobre algunos temas que no has mencionado en la presentación, me temo. Bueno, a ver, la primera cosa que te quería comentar es, bueno, en la capítulo 3, algo has comentado en la presentación, pero no el detalle que voy a mencionar ahora. Pues explicas el algoritmo que utilizas para detectar a los close submitters. Sí. ¿Vale? Y en particular, pues hablas de la complejidad de calcular la matriz D, esta, ¿vale? Y
y dices que es O de n cuadrado D, donde n cuadrado es el número de alumnos involucrados en el curso, ¿vale? Y D, pues es el coste de computar la distancia entre dos, digamos, alumnos. Bueno, vamos a ver, yo diría que ese coste, a ver, depende de cómo lo estemos midiendo, ¿no? Pero si estamos midiendo en términos de operaciones aritméticas, que pues creo que se utiliza, hubiera sido suficiente decir que es una O de n cuadrado por m, ¿vale? M es el número de ejercicios, porque hay una constante por ahí que no conocemos o no nos importa mucho y se suele omitir. Claro, a menos que estemos interesados en el coste de cada operación. Digamos, es una práctica bastante habitual, no se hace siempre, depende del caso, el tomar el coste, digamos, asumir que las operaciones aritméticas tienen coste constante, ¿vale? Entonces, si haces esa suposición, pues sería, yo entiendo que n cuadrado por m. Si no la haces, pues entonces puede que no sea n cuadrado por m. Pero en todo caso, la cuestión fundamental es que dices a continuación que la complejidad crece exponencialmente con el número de estudiantes. Y eso, pues me gustaría que me lo aclararas, porque yo entiendo que no es correcto. Porque si crece con n cuadrado, donde n es el número de estudiantes, crece cuadráticamente con el número de estudiantes, no exponencialmente, ¿vale? Para que creciera exponencialmente, la complejidad sería O de 2 elevado a n, y no de n cuadrado, ¿vale? Es un matiz. Esto, me gustaría insistir en la idea que he dicho antes, de que no pretendo en ningún caso decir que esto sea un problema grave. Creo que la tesis es magnífica y simplemente estoy haciendo un comentario porque me parece que es relevante que tengamos clara la diferencia entre un crecimiento exponencial y un crecimiento polinomial, ¿vale? Entonces, n cuadrado es cuadrático y por tanto polinomial y no exponencial, ¿vale? Correcto. Vale, ese era un comentario pequeño que tenía. Vale. Luego tengo varias preguntas. Bueno, yo reconozco que, bueno, como supongo sabes, pues no soy experto en el ámbito de, digamos, Learning Analytics. Sí tengo conocimientos de análisis de datos en general. Entonces, algunas de las cosas que haces, pues desde el punto de vista de un profano, pues digamos que suscitan cuestiones. Entonces, en el tema, digamos, lo que más me ha llamado la atención, y te voy a hacer preguntas mucho de lo mismo, es el tema de todo el tema de detección de comportamientos, digamos, poco correctos, vamos a decirlo así. Entonces, una cosa que también dices en la memoria, vale, siento habermela hacer estos comentarios, pero es que para detectar, digamos, en el caso del Cameo, los usuarios, digamos que, o diferentes cuentas que en realidad sospechamos que podrían pertenecer al mismo usuario, esta sí que es una pregunta ya más para que me digas algo, es que utilizas las IPs, ¿vale? Entonces, eso me sorprende un poco porque, digamos, esa es una técnica que se puede utilizar, lo conozco bien, pero es más habitual utilizar para esto, para detectar, monitorizar usuarios, utilizar cookies. Entonces, me gustaría saber por qué, o si no lo has considerado, o por qué has elegido las IPs. Sí, pues eso es interesante. La verdad es que como los cursos que hemos utilizado, nosotros solo tenemos los datos que se guardan en la base de datos, no tenemos acceso a la plataforma en sí. Nosotros no conocemos las cookies que las plataformas ponen. Vale, En caso que de que, por ejemplo, lo hiciéramos en la Carlos III con nuestra propia plataforma de OpenEDX, en ese caso sí que podríamos meter una propia cookie nuestra y sería muy interesante, desde luego. Vale, bueno, muchas gracias por la respuesta. Vale, y luego, siguiendo con el lío de ella, lo digo, lo siento, pero que esto me ha interesado. La parte de la detección de comportamientos. El resto también está muy bien, pero en el otro, digamos, que no tengo... No es que no me haya gustado, también lo quiero dejar muy claro, me ha gustado todo, pero digamos que el otro no me ha suscitado preguntas. Vale, entonces utilizas vuelvo al algoritmo de detección de los closed submitters. Entonces, digamos que defines unos umbrales y con eso, pues digamos, intentas calculas a partir de la matriz D y unos umbrales que defines, pues digamos que más o menos, por lo que he entendido,
son, digamos, muy estrictos y utilizas digamos, razonas muy bien cómo lo haces y me parece todo muy sensato. Pero dicho todo eso, son un poco a ojo. Esa impresión me ha dado, al menos. Sí, sí. Entonces, tengo dos preguntas. Una es... Bueno, una casi es una reflexión más que una pregunta, pero bueno, si quieres hacer un comentario, digamos, me da la impresión de que al final, una vez más, todo lo que haces es muy razonable, pero no me quedaría tranquilo en el sentido de decir, no tenemos una idea de un porcentaje de probabilidad de que los malos los haya identificado bien y los buenos los haya identificado bien también. Es decir, no sé si me estoy explicando lo que quiero decir. Me queda claro que lo que has hecho es sensato. Y me queda claro que los malos estarán identificados como malos, normalmente, y los buenos estarán identificados como buenos. Pero no lo podría cuantificar. ¿Correcto? Sí, totalmente correcto. Yo diría que el recall es bastante desconocido, no sabemos cuántos más hay. Claro, Diría que la precisión es relativamente buena, como se puede ver en los resultados. Sí, digamos, muestras, digamos, lo que sí haces, y eso es, digamos, lo que desde un punto de vista científico respalda tu metodología, es, digamos, observar que luego ciertos indicadores son coherentes con la, digamos, predicción que has hecho, ¿vale? Y eso, digamos, valida tu enfoque. También me surge la duda, digamos, en el caso de los closed submitters, pues tienes un comportamiento de, digamos, usuarios que responden en determinados tiempos a unas preguntas, ¿no? Eso pueden verse como variables aleatorias k-dimensionales. Entonces, teniendo en cuenta que no tengo esa información digamos, porque, digamos, elaborando un poco, una de las técnicas que se utilizan habitualmente en análisis de datos es, si dispongo de un conjunto de entrenamiento en el que yo sé que estos son buenos y estos son malos, y tengo unas variables claro que no es tu caso, porque tú realmente no tienes forma de saber qué estudiante hizo trampas o no les puedes preguntar. O sea, no tienes una forma. Claro, la forma normalmente suele ser temas de clustering, ¿no? Donde no sabemos cuáles son las etiquetas, claro, y buscamos tipos de estudiantes, o sea, buscamos algo diferente que ocurre ahí en base a unos indicadores. Vale, pero a lo que iba es otra técnica que se utiliza cuando no tenemos justamente ese conjunto de entrenamiento y que encajaría con tu problema, es utilizar algún algoritmo de detección de outliers. ¿Vale? ¿No lo habéis tampoco? No, pero sería bastante válido, yo creo, sí. Sería muy interesante. Vale. Bueno, pues esencialmente esas eran las preguntas que tenía. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Pues pasamos a las preguntas del vocal, el doctor don Adolfo Ruiz Calleja, de la Universidad de Tallinn, en Estonia. Vale, muchas gracias. Lo primero que tengo que hacer es pedir disculpas a todos los presentes por haber retrasado el evento más de una hora. Literalmente he estado tirado toda la noche en Frankfurt, entonces lo siento. Lo segundo, yo me uno a las felicitaciones tanto al candidato, a don José Antonio Ruiz Pérez, por una tesis doctoral que es excelente. Yo he disfrutado mucho estudiándola, más que leyéndola, y yo creo que se puede sacar muchísimo de ella, y también las publicaciones casi hablan por sí solas. Las felicitaciones son extensas, por supuesto, a su tutor, al doctor Pedro Muñoz, porque una tesis de este estilo no se puede presentar si no es, o sea, no se puede alcanzar este nivel sin una guía excelente. Y también, por supuesto, a la gente que seguro, que es los que te han sustentado en muchos momentos, que son el resto del grupo de investigación y, por supuesto, tu familia, que supongo que estén presentes la mayoría, y también hay que felicitarles por el apoyo. Vale, entonces, dicho esto, vamos con las preguntas. Yo agradezco también a las preguntas que ha hecho el doctor Luis Sánchez, porque
En cierto modo, algunas de ellas van a ser semejantes, pero yo voy a posicionarme en otro lado. Me voy a posicionar en el Learning Analytics. Entonces, la primera es, bueno, antes de entrar en esos asuntos, si puedes poner la diapositiva 15, por favor. Sí, entonces esta es la metodología que sigues, o el método que sigues. Esto también lo describes en el volumen. Pero no sé muy bien por qué. O sea, ¿por qué este método, no otro? Entonces, y tampoco sé qué influencia ha tenido este método en los resultados obtenidos. Pues bueno, yo diría que cada uno de los objetivos que teníamos, hicimos un poco un análisis de de qué íbamos a usar dentro de las herramientas que hay basado en ese objetivo, de qué caso de estudio nos podía venir bien basado en ese objetivo y luego qué indicadores queremos analizar para intentar verificar esa hipótesis o objetivo, ¿no? Y luego, en parte de resultados, lo primero que hicimos en ambos casos fue siempre hacer una parte más de análisis exploratorio. De hecho, las publicaciones siempre van orientadas primero a las que son de análisis exploratorio y luego ya hacer bien o agrupamiento o modelos de predicción para ir un poco más allá. Y digamos que la parte más de recomendaciones es un poco más la discusión que hemos elaborado en base a esos resultados en cada una de los objetivos. Esto un poco engloba un poco el proceso que hemos seguido, que a lo mejor en algunos casos puede estar un poco inconexo, para ponerlo un poco en contexto todo junto. Pero, entonces no es una metodología, digamos. No es una metodología. De hecho, mejor llamarlo método. Vale. Sí, y en ese sentido, aquí también, por ejemplo, una cosa que vuelvo a decir que yo vengo del mundo del Learning Analytics, ¿eh? Entonces, primero elegimos las herramientas y después elegimos los casos de estudio donde estas herramientas puedan encajar. Entonces, generalmente, al menos en nuestro campo es al revés. O sea, tenemos un caso de estudio, sí, analizamos el contexto y vemos qué herramientas pueden encajar en ese caso de estudio. Sí, no, en este caso no eran en orden. O sea, digamos, primero era más la pregunta de investigación que teníamos y luego en base a eso establecíamos el resto de los picos estos que aparecen aquí, pero no en ese orden necesariamente. Vale. Bueno, de nuevo a mí me parece, como ha dicho el doctor Luis Sánchez, tremendamente interesante, sobre todo la idea de analizar el comportamiento de los alumnos. Sí, para mí, si pones la diapositiva 32, creo que es, para mí es donde mejor se ve, en esa, creo que es la 32. Eso. Claro, que tienes, has agrupado los alumnos, sí. Primero has filtrado los alumnos y después dices, mira, los resultados, o sea, en cuanto al grade, a la nota, es prácticamente igual. Sí. Pero en este caso solo se ven los que han tenido certificado. Sí, claro, por eso ha habido un filtrado previo. Y luego dices, vale, dentro de este conjunto con el que me quedo, hay dos comunidades, pero la nota es igual. Sí. Pero, sin embargo, el proceso de aprendizaje que han llevado estos alumnos es totalmente diferente. Sí. A mí eso me parece tremendísimamente interesante, porque eso significa que nos tenemos, primero, que sería interesante poder ver el proceso de aprendizaje y no solamente fijarnos en los resultados, y después que además podemos hacerlo. Y eso es algo que mira, otro día en el proyecto, en una reunión que tuvimos en el proyecto Seila, donde también estaba el doctor Pedro Muñoz, y bueno, que también perteneces al proyecto, lo estábamos discutiendo, que ahora mismo que las Learning Analytics nos permiten o abren nuevas puertas a cómo analizar el proceso de aprendizaje y poder hacer recomendaciones dependiendo de la manera en la que aprende cada persona. Bueno, en este caso son alumnos, pero podrían ser incluso gente fuera de las instituciones académicas. Eso es muy interesante porque hasta hace poco eso no éramos capaces de hacerlo. Entonces se ha gastado, bueno, se ha invertido muchísimos esfuerzos en hacer, digamos, apoyar el aprendizaje a diferentes grupos sociales
o a diferentes, basándonos en nuestros datos demográficos. Si tienen entre 20 o 30 años, o si tienen entre 50 y 60, o si son hombres o mujeres, cuando realmente lo interesante sería hacerlo según cómo esa gente aprende. Y además, en un survey que hicieron en Edimburgo hace muy poco, decían que los alumnos no quieren que se les recomienden cosas dependiendo de sus características como personas, sino de su comportamiento. Con lo cual, esto es maravilloso. Dicho todo esto, lo que no me queda del todo claro es que tú muchas veces en las conclusiones dices, bueno, interpretas las cosas y dices, bueno, pues creemos que es así, pensamos que es así, incluso hay veces que dices, oye, mira, creemos que hay una tercera variable. Entonces, eso es totalmente honesto por tu parte, y muy adecuado y magnífico, pero claro, entonces, ¿hasta qué punto podemos construir sobre estos resultados más allá de la construcción de tecnología? Si yo quiero hacer un sistema de recomendación, entonces estoy de acuerdo, pero si yo, por ejemplo, quiero darle esto para que un profesor entienda qué es lo que está pasando en el aula, claro, si realmente no sabemos si ese alumno si ese alumno está copiando o no, si está siguiendo el cameo o no, entonces, ¿cómo podemos construir a partir de eso? Sí, bueno, yo creo que por una parte muchos de los estudios, sobre todo los de Cameo y Close Submitters, en mi opinión se han quedado en el primer paso, que es llamar la atención hacia un problema, ver que ese problema se puede detectar y que está sucediendo y que puede haber formas de intentar mejorarlo, ¿no? Quizá por una parte una forma, puede haber múltiples posibilidades. Yo creo que una parte principal sería el ser capaces de, como hablaba Luis, el intentar estimar cuál es el grado de precisión que tenemos a la hora de... Un grado de precisión en real, basado en una muestra real, que la verdad total sea una verdad absoluta. El problema es que conseguir esa verdad absoluta es muy difícil, porque... Digamos, efectivamente, digamos, lo que dice la teoría es que ese es el procedimiento correcto de proceder. Pero yo creo que en este caso, y en apoyo del trabajo que ha hecho el doctorando, es en la práctica inviable, ¿no? Porque pasaría porque los alumnos fueran honestos en decir si han sido deshonestos. Sí, eso no me parece que sea muy realista como enfoque para desarrollar un trabajo. Eso es. Entonces, yo creo que conseguir ese ground truth es complicado en este caso. No sé si mejorando los métodos, por lo que se ha empezado, quizá yo creo que el método de las cookies es algo bastante interesante para identificarlos inequívocamente. Un problema que teníamos era que trabajando con las IPs usábamos unos filtros muy conservativos para eliminar a aquella gente que esté trabajando en una misma zona que comparte IP de cara externa a la red, aunque tengan IPs diferentes dentro de la red. Por ejemplo, encontraba mucha gente, por ejemplo, de países como China, que trabajan en dormitorios, que claro, ahí hay muchísima gente, entonces está muy restringida la cantidad de IPs que tienen y muchas veces comparten IP pública de cara entonces es muy restrictivo ese algoritmo realmente. Entonces, claro, yo creo que en algunos casos la precisión es alta, que nos puede llevar, por ejemplo, la idea del modelo de Machine Learning era un poco trascender del uso de IP y buscar patrones en base a indicadores que podamos detectar sin la necesidad de basarnos en algo como la IP que siempre se puede encubrir o no es muy fiable. Entonces, por una parte, yo creo que sería el refinar esos algoritmos y encontrar la ground truth parece un poco complicado. Hacerlo legalmente no sé. Sí, bueno, a lo mejor le pones una cámara aquí arriba a ver lo que están haciendo. Parece un poco complicado, la verdad. Sí. Bueno, perdón que yo también entro a comentar. Quizás se pueden buscar estrategias paralelas en el ámbito, por ejemplo, la detección de plagio, ¿no? Se hace detección de coincidencias como indicadores intermedios, ¿no? Que después se tienen que comprobar, ¿no? Que haya muchas coincidencias entre dos textos no quiere decir que necesariamente haya plagio. A veces
se ha utilizado el texto bien, citándolo correctamente, y lo que aparece plagiado son las referencias. Hay que buscar mecanismos intermedios que le den valor a lo que se puede conocer como indicadores posibles, pero no precisos, ¿no? Sí. Sí, también estaba pensando que a lo mejor a nivel global sí que se puede sacar alguna cuestión, aunque sea puramente de manera cuantitativa. O sea, si hiciésemos, por ejemplo, que, claro, también mi impresión era decir, bueno, o sea, estos alumnos que antes de entrar en la universidad ya están copiando, entonces yo les echaba antes de que empezasen, ¿no? Pero obviamente es un chiste, ¿eh? Pero podrías hacer, o sea, sería hasta interesante decir, bueno, ¿y qué pasa si al cabo de 4 años hago este mismo experimento, un experimento semejante con otro MOOC? Entonces se utilizan las mismas técnicas, diferentes, porque hay casos donde los alumnos parece que colaboran y para mí en principio es algo muy interesante. Sí, o sea, que sí, de hecho en la tesis se discute, tengo algunas Claro. visualizaciones en lo que se muestran que son comunidades que digamos que se han esforzado en el curso, que están compartiendo probablemente respuestas entre ellos, pero que han hecho el curso. Entonces, bueno, si al final es tu proceso de aprendizaje, no puede ser positivo. Más preocupantes son aquellas que son ya de decir no he visto ni un vídeo y estoy usando otra cuenta directamente para coger todas las respuestas y... Entonces, ahí lo interesante sería a lo mejor estos mismos alumnos al cabo de unos años ver de forma global qué ha pasado. Y eso sería casi para evaluar a la universidad o al proceso de aprendizaje en la universidad. Si se les ha enseñado algo de ética o si salen igual que han entrado en ese aspecto. Y bueno, luego también en la misma línea, pero digamos esto ya es un poco más abstracto, o sea, esto ya es casi una crítica casi hasta al paradigma, que es una cuestión que yo llevo tiempo dando vueltas y que no encuentro solución, entonces, o no encuentro cómo posicionarme, y a mí me gustaría saber tu opinión. Y es que yo no sé hasta qué punto, porque bueno, a ver, el Learning Analytics, yo entiendo que, como has dicho, pues se distancia del Education Data Mining, más bien como que el Learning Analytics busca entender el contexto educativo y no solamente ese procesamiento de datos. O sea, intenta también dar un apoyo a la educación y mejorar el aprendizaje y el contexto en sí. Pero yo no sé hasta qué punto, de manera puramente cuantitativa, como tú lo estás haciendo, se puede llegar a hacer. O sea, se puede llegar a entender ese contexto educativo sin llegar y sentarte con el profesor y con los alumnos y preguntarles. Porque realmente realmente has aportado cosas. Y cosas que podrían utilizarse para un avance teórico de la educación, digamos, o de la pedagogía. Pero claro, siempre queda la duda de que haya otras variables, que haya otras interpretaciones posibles. Entonces, sí, a ver, yo creo que como ocurre en cualquier campo de investigación, siempre suele haber problemas, ¿no?, para transmitir los resultados de investigación a situaciones reales. En el campo de Learning Analytics, yo diría que sí que en algunos casos, no siempre, hay casos de gente que se basa a lo mejor en sus propios cursos que va haciendo experiencia, va comparando qué metodología les va mejor, al año siguiente la cambia y puede hacer construir sobre algo, ¿no? Claro, en este caso, digamos que lo que yo aporto aquí es casi información que se puede usar en los cimientos. No estoy construyendo una pedagogía ni nada por el estilo. Es información que debería de utilizar otra gente, leer sobre ello y si le aplica en su caso, poder o no aplicarlo y ver si basado en esa aplicación puede o no mejorar las situaciones las experiencias educativas que está facilitando. Creo que ese proceso es complicado también por el acceso complicado que hay a la investigación, ¿no? Si estos textos los coge alguien que a lo mejor a nivel universitario probablemente se entienda, pero a nivel quizá de instituto a lo mejor no van a ir a buscar publicaciones científicas para ver qué pueden aplicar en su específico caso con el uso de gamificación en la clase. No creo que eso vaya a suceder. Entonces, yo creo que hace falta todavía bastante trabajo en toda la parte de divulgación científica para transmitir investigación a aplicabilidad real. No, bueno, obviamente un profesor de instituto, un alumno de instituto no iría directamente a tu tesis, pero a lo mejor se podría desarrollar una aplicación a partir de tus resultados y que le dijesen al profesor, mira, este han copiado. O sí, cosas así, quiero decir. Entonces le estás ofreciendo una información al profesor sobre el proceso de aprendizaje que él de entrada no hubiese sabido. Pero, vale. Sí, en mi caso me habría gustado también haber terminado con algo, digamos, que fuera un experimento más controlado para ratificar algunos de nuestros findings, digamos, ¿no?
pero ya había mucho hecho y había que terminar en algún momento, pero teníamos varias ideas, como pues eso, pues por una parte queríamos ver esos comportamientos que hemos detectado negativos para el aprendizaje, el introducir alguna recomendación que cuando se detectaran se diera un aviso, y aquellos que eran positivos, como a lo mejor el uso de actividades opcionales o algo así, que fuera algo que se recomendara automáticamente, y hacer 2 grupos y intentar comparar si de verdad esa teoría que tenemos lleva a mejorar, aunque sea un poco, una situación o no. Sí que es verdad que no hemos llegado a ese punto, pero bueno, quizá en trabajo futuro se puede comprobar. Muy bien, pues por mi parte no hay más preguntas, así que cedo la Sí. Muchas gracias por todas las respuestas, ¿no?, a tantas preguntas tan interesantes. Yo creo que está siendo de bastante interés y calidad las respuestas, como también lo es la tesis, lo ha sido la presentación y así. ¿Vale? Y después vuelvo a comenzar con lo que tengo anotado, pero para continuar con la última discusión que teníais. Fíjate que incluso los experimentos controlados que estabas definiendo son muy interesantes para ver el efecto de los actuadores, pero nos siguen imponiendo limitaciones para poder ver los grados de precisión de las cosas que estamos identificando, ¿no? Porque incluso en el experimento controlado no podemos controlar un comportamiento real de la gente, ¿no? Necesitamos el escenario real, y en el escenario real pues no podemos tampoco confiar, ¿no? Con lo cual es muy difícil, ¿no? El dominio en el que estás trabajando y los problemas a los que estás enfrentado desde un punto de vista metodológico es muy complejo. Bueno, en general, felicitarte también por el trabajo realizado, ¿ya? Y ya sabes que, porque vengo siguiendo el trabajo en los últimos años, y para mí ha sido un placer poder haberlo seguido, y un placer haber estado aquí, y siempre he opinado que es un trabajo excelente. Entonces, enhorabuena por el trabajo realizado, también al tutor, al grupo. Es un trabajo muy atípico, sobre todo desde el punto de vista de la producción científica, ¿no? La cantidad de artículos que se han publicado en revistas de mucho impacto, se ha comunicado en muchas conferencias muy relevantes en cuanto al tema, y esto también da una muestra de lo validado que está por la comunidad científica, y a pesar de todos los problemas que nos da el dominio, cómo la comunidad también conoce estos problemas, y aún así que también les habrás tenido que contestar a ellos muchas preguntas en todas las revisiones de artículos, no solo las nuestras de hoy. Bueno, pues ven este valor que además tiene la otra parte también, donde vemos que la comunidad encuentra como interesante el trabajo que has realizado, puesto que se ve que en el corto espacio desde que hayas ido publicando los artículos, pues ya acumulas un número de citas importantes, Entonces, todo esto nos dice que el trabajo realizado es muy bueno. Me imagino que las últimas dificultades con las que te has enfrentado ha sido la escritura de la memoria, ¿no? La escritura de la memoria, teniendo tantos artículos, habrá sido un reto, ¿no? Está bastante bien acabada. Se ven las dificultades, ¿no?, en la formulación de objetivos. El primer objetivo, o sea, el objetivo global lo formulas como orientado a las visualizaciones, pero luego dices, bueno, pero son todos estos otros objetivos, cuando en realidad el objetivo global de la visualización solamente lo tratas en una de las partes, aunque en realidad alguien se puede imaginar que el objetivo último es que todo esto vaya a tener un impacto a los actuadores. Yo creo que por ahí viene. Pero claro, el trabajo es tan amplio, ¿no? Que me imagino, ¿no?, que esta escritura de la tesis haya sido difícil. ¿Cómo te has enfrentado a ella? ¿Has intentado? Porque en muchos casos se ve que has ido resumiendo y dices, para más, mira este artículo mío, ¿no? ¿Ha sido de resumen, o también hasta qué punto has tenido en cuenta en los artículos participan otras personas, y también eso ha hecho que hayas resumido intentando poner especialmente lo que tú has contribuido? ¿Cómo ha sido el proceso de escritura de la tesis? Bueno, yo creo que en función de lo que comentas de la contribución, he puesto, la tesis está formada por aquellas áreas en las que he contribuido yo principalmente, digamos que he sido el que ha liderado esas áreas, y otras áreas que también están relacionadas, pero a lo mejor o no las he liderado yo, estaban más separadas, o como por ejemplo, a lo mejor la parte más técnica de las herramientas, que no, digamos, no están de investigación, pero está publicada, a lo mejor las hemos dejado un poco fuera de
la tesis doctoral. Entonces, para construir para organizarme, me habías preguntado para organizarme todo, ¿no? Sí, ¿cómo había sido el proceso de escritura y por qué al final está escrito de la manera sí, en la que está fue una escrito? por parte, como tú dices, claro, teníamos que elegir qué vamos a poner porque tampoco íbamos a poner todo lo que estaba publicado porque tampoco tenía sentido. Y estuvimos pensando en ver las partes comunes que tenían todas las partes que habíamos explorado y los diferentes indicadores, cómo podíamos agruparlos para darle un foco central, que en este caso al final ha estado, yo creo que el foco en temas de indicadores ha estado pues eso, en las actividades, en los distintos tipos de actividades, en las medallas y en la deshonestidad académica. Pero claro, algunos de los estudios han sido disjuntos, por ejemplo, en la parte de deshonestidad académica, un estudio es con colaboración con MIT, la otra parte, Cameo, es en colaboración con MIT, la parte de Close Submitter es colaboración con la Universidad de Edimburgo. Entonces ha sido un trabajo de ver cómo unificar todo lo que habíamos estudiado y ver qué elementos comunes, que en ese caso pues siempre teníamos lo mismo, una parte de análisis exploratorio para ver cómo se distribuían esos indicadores en los distintos estudiantes y compararlos. Por otra parte, siempre también teníamos una parte de agrupamiento o aplicando métodos de clustering, y también hemos tenido también siempre una parte de predicción, que en un caso es más clasificación, pero también. Entonces pensamos que era una buena forma de agruparlo todo para darle un contexto común y luego juntar más las recomendaciones, digamos, la discusión, juntando todo lo que hemos encontrado, que es más o menos como ha quedado la tesis. Yo creo que tiene mucho valor este ejercicio, ¿no? Sí. Y que es difícil y que también a ti te habrá permitido de alguna manera reflexionar sobre todo el trabajo hecho, hacer un análisis más crítico, ver más el valor, ¿no? del global de trabajo que has realizado, a pesar que sabemos que últimamente también últimamente hay aproximaciones de escritura de tesis, de compilación de artículos, que para ti hubiera sido muy fácil, pero hubieras perdido esa otra parte de hecho lo discutimos, de aprendizaje. Se acababa de aprobar ahora y discutimos que creo que era un proceso bonito el darle forma a todo para dejar un documento completo unificándolo todo. Yo creo que es una cosa a valorar. La lectura de la tesis se hace mucho más agradable y para nosotros también es más rica, es más fácil entender el global de lo que has hecho. Pero eso ha tenido desde luego, no, ha exigido un esfuerzo por tu parte. Muy bien. Una de las cosas, claro, cuando alguien mira el global de la tesis, una tesis tan digamos ambiciosa en el sentido de que hay muchos aspectos que se tratan y por tanto, bueno, de alguna manera no hay iteración sobre lo mismo, hay amplitud de diferentes aspectos. Alguien intenta entender dónde está el aspecto que podría decirse que es el centro, ¿no? El núcleo de la contribución, cuál es aquello que tiene un valor añadido más importante. Entonces, quería saber si has reflexionado sobre ello. Si tú crees que la parte más original de lo que has hecho tiene que ver con la identificación de preguntas de investigación que hasta ahora no estaban descuidadas, o con la formulación de los indicadores, o con la selección de las técnicas, ¿no? Formulación de los modelos, de los algoritmos, o por lo que hemos aprendido tras el análisis de datos, ¿no? El entendimiento que nos dan estos análisis, o por toda la reflexión después de entender cómo esto puede tener un impacto en las visualizaciones, las actuaciones que hacemos, ¿no? Recomendaciones, etcétera. ¿En cuál de estos elementos crees que está más la contribución que realizas? Pues, por una parte, de las distintas áreas que se han mostrado, digamos, de las grandes 4 áreas, si contamos la parte de visualizaciones, como bien dices, hay algunas partes que digamos que han sido un poco, digamos, creatividad, ¿no? Es decir, oye, vamos a mirar esto, vamos a mirar qué está pasando con esto, ¿no? Y creo que en ese sentido es algo importante el poder tener la idea y decir, yo creo que este problema puede existir, voy a intentar detectarlo desde cero, sin que eso exista en la literatura de ninguna forma, y crear algo desde cero y mostrar unos resultados finales, creo que es algo valioso. Por otra parte, creo que al final, como nos hemos quedado quizás en esa etapa inicial de construir y de dar problemas e indicaciones, al final lo más valorable globalmente de toda la tesis debería ser un poco las recomendaciones finales, las conclusiones que establecemos finales, que otros investigadores o docentes podrían o bien utilizarlas para aplicar o bien seguir trabajando sobre ello para realmente construir sistemas que puedan aplicarse, por ejemplo, en edX o en Coursera o donde fuera.
Creo que la parte, aunque no la hemos incluido la parte técnica, realmente creo que Analyze, la herramienta, es una herramienta que ha habido mucho esfuerzo en el departamento. Pedro ha estado con muchos estudiantes y ha habido mucho trabajo ahí para unificar los trabajos de muchas personas, y a pesar de que tiene unos problemas de escalabilidad, porque bueno, no teníamos quizá personal para llevar eso a un entorno de producción, lo que es la herramienta visualmente a nivel de indicadores y etc. es realmente útil y usable por cualquier persona que esté interesada en tener visualizaciones de cara a un entorno de aprendizaje que no existen por defecto, que no hay nada. Y creo que en ese sentido es bastante útil. Quizá a nivel de aplicabilidad inmediata, digamos, de decir vamos a poner a esto y a utilizarlo, quizá esa sería lo más inmediato que se podría utilizar, que ya lo hemos utilizado en algunas experiencias. Y a mí, por mi parte, digamos que de forma subjetiva, mi parte favorita es la de deshonestidad académica. Creo en cuanto a temática. En cuanto a temática, creo que quizá entra un poco en discusión la potencial aplicabilidad, en el sentido de que muchas de aquellos criterios que van a hacer que haya menos deshonestidad académica son contraproducentes con respecto a pedagogía, ¿no? Si eliminamos la retroalimentación en las plataformas, va a ser peor para aquellos alumnos que quieren aprender. Entonces, ¿dónde nos debemos centrar? ¿Nos importa que algunos alumnos quieran copiar para obtener un certificado, para ponerlo en su perfil de LinkedIn, pero que la gente que realmente quiera aprender tenga un peor proceso de aprendizaje? Entonces, creo que es interesante en ese sentido, para que entre un poco en polémica, ¿no? Para cómo puede ser la mejor forma de tratar con este problema, ¿no? Porque sí que se han convertido en unos cursos muy importantes, de que probablemente están destinados en conjunto con pedagogías híbridas, a convertirse en algo relevante dentro del mundo de la educación. Entonces, me parece un tema importante, y creo que esta puede ser unas primeras ideas de lo que está sucediendo, de cómo detectarlo, y también me parece muy valioso. Y bueno, en general yo creo que lo más válido, lo más importante, como te he dicho, resaltarlo al final, son esas recomendaciones finales de cómo se podrían utilizar globalmente las distintas cosas que hemos encontrado. Sí, desde luego es muy interesante leer ese capítulo, y también estoy de acuerdo contigo que las vías de reflexión y trabajo futuro que abra la tesis son de mucha relevancia, ¿no? Y hace pensar en las personas que están trabajando en cómo mejorar la evaluación en este tipo de entornos, que muchas veces están pensando más en poder garantizar que la persona que hace el curso es quien dice ser. A veces no tiene en cuenta otro tipo de elementos como los que tú pones sobre la mesa. Quería hacerte una pregunta sobre el tema de los diferentes tipos de datos. Has trabajado con 3 plataformas diferentes. Y quería saber hasta qué punto la recogida de los datos en algunos casos ha estado instrumentalizada por ti, ha sido los datos que ya ofrecía la plataforma. En ese caso, ¿qué has echado de menos respecto a los datos que te ofrece la plataforma en cuanto a los formatos, problemas posibles de interoperabilidad o aplicabilidad de tus modelos de forma casi paralela, ¿no? con los diferentes tipos de plataformas? O sea, ¿hasta qué punto podrías aplicar los modelos en una plataforma u otra de forma indistinta, etcétera? O sea, reflexión sobre cómo condiciona la plataforma. Pues por una parte, más la parte técnica que comentas, en cuanto a Khan Academy, era algo que teníamos nosotros alojado directamente. Entonces directamente he sido yo el que ha accedido a la base de datos, que en este caso Khan Academy corría sobre Google App Engine, que está deprecated actualmente. Ahora ya es Google Computing Engine o Google Cloud. Y en ese momento pues era un entorno, digamos, como cualquier software as a service, que te dan todo, lo subes arriba y te gestionan todo. Ellos tenían por ese momento para el alojamiento de datos, se llama Data Store, que creo que ya también ha desaparecido. Y ahí era un tipo de base de datos no relacional que bueno, era un poco diferente a como son normalmente las bases de datos. Entonces, para el acceso a esos datos lo hice yo totalmente. Aprendí cómo funcionaba eso y trabajaba de hecho, trabajaba normalmente ejecutando los scripts directamente en el servidor para obtener los datos.
Con respecto a EDX, seguro que ya, no sé si vosotros también teníais los cursos en EDX o en Coursera, o en FutureLearn. En FutureLearn. Bueno, FutureLearn no sé cómo va. En EDX normalmente, por una parte también, aunque no están en la tesis, también hemos analizado algunos datos de los cursos cero que hemos hecho con OpenEDX. Entonces eso lo sacaba yo directamente. Tienes por una parte los cursos en Mongo, los datos de los cursos en Mongo, que es, digamos, en formato JSON, y luego tenías la base de datos relacional MySQL, donde está toda la parte de alumnos. Pero como esos cursos no están incluidos dentro de la tesis, lo dejo aparcado, y en los cursos que hemos analizado de EDX ya nos daban directamente los que son los tracking logs, los logs que graban cada una de las acciones del estudiante. Por cada clic aparece en un formato de contexto, fuente, usuario, IP, timestamp, etcétera. Entonces es un proceso de analizar datos a muy bajo nivel, porque tienes que ir parseando cada uno de los campos uno a uno, y que se adapten a cada uno de los tipos de evento, y basado en esos modelos, digamos, cada acción, construir algoritmos que creen esos indicadores. Y en el caso en ambos casos, todos esos indicadores los he hecho yo. O sea, todos esos algoritmos para construir los indicadores lo he hecho yo. Digamos que quizás no están en la tesis porque es más la parte de implementación y quizás no tiene tanta... Pero sí, todo eso está hecho por mí. Y luego en el caso de Coursera, que fueron los estudios que analizamos en Edimburgo, ellos lo pasaban en forma de un import SQL, es decir, te pasan un script SQL que ya te crea un esquema globalmente en donde tú lo quieras importar con todas las tablas que utilizan ellos. Y incluidas en esas tablas están los tracking logs, pero también tienen otras tablas de más alto nivel, a nivel de estudiante, por ejemplo, para ver pues el porcentaje que llevan en el curso, bueno, ese tipo de tablas más de alto nivel para hacer un tracking más global Y en ese caso los indicadores que usamos, digamos los indicadores de ejercicios correctos, y que son 5 o 6, en ese caso no los implementé yo, me los pasaron directamente Sresco y Vita, que ya habían trabajado sobre ello. ¿Y hasta qué punto? Porque claro, los diferentes estudios que has hecho los has hecho sobre diferentes casos, sobre diferentes plataformas. ¿Hasta qué punto sería replicable o conseguibles los mismos indicadores con los otros datos? Es muy interesante. Precisamente tenemos un estudio que se ha quedado a medio camino, no lo hemos mandado a publicar todavía, en el que los cursos ceros, como hemos cambiado los tres primeros años que los aplicamos eran con Khan Academy, y a partir de ahí empezamos a usar OpenEDX. Teníamos un estudio en el que hemos encontrado una serie de indicadores que son totalmente replicables en ambas plataformas, y queríamos comparar cómo son esos indicadores en un curso y en otro, comparando las dos plataformas. Entonces, la cantidad de indicadores que se pueden replicar es bastante limitada, pero creo que es una cantidad de indicadores que puede, digamos, ser extensible a casi todas las plataformas de aprendizaje, como pueden ser pues, porcentaje de ejercicios accedidos, porcentaje de vídeos accedidos, un grado de completion en vídeos, una nota sobre el curso, otros tipos de indicadores de actividad, como el número de sesiones del estudiante, el tiempo invertido, que puede estar desglosado en distintos tipos de recursos, y creo que a ese nivel podría ser replicable. Y sería sin duda muy interesante el poder construir, basado a esos indicadores comunes, modelos, pues, por ejemplo, para predicción de que alumnos están en riesgo. Entrenarlos de forma que se utilicen cursos de diferentes plataformas, en diferentes contextos, y pues ver cómo compara, ¿no?, de utilizar datos de todos los cursos a utilizar solo datos de un curso, que puedes tener indicadores también más complejos, digamos, adaptados a las especificidades de cada plataforma. Pero bueno, sí que se comparten cosas también. Por ejemplo, al final, si tú tienes una fecha de inicio y una fecha final del curso, puedes computar ratios de en qué porcentaje, en qué momento está del curso. Por ejemplo, si lleva un 10% de curso, y creo que eso sería una muy buena idea, que lo tengo puesto en algunos de los artículos, para intentar trabajar esa generalización en diferentes cursos. Incluso podrías hasta introducir la temática del curso como una variable más dentro del modelo, que puede ayudar a esa generalización. Muy bien, muy completa la respuesta, ¿eh? Tenía más preguntas, creo que me voy a saltar algunas. Tenía una sobre la motivación
también de la parte de ludificación, de gamificación que haces, también es interesante todas tus reflexiones sobre el papel de la motivación y cómo eso puede tener, según cómo lo consideres, un impacto en la propia interpretación de los resultados, ¿no? Y tú eres crítico contigo mismo, ¿no? Cuando dices esto está correlacionado, pero a lo mejor es que era un aspecto de motivación, ¿no? Eso también es a valorar, ¿no? Toda la parte de análisis crítico. En un momento dices que quizás la gamificación puede promover. Habría que ver cómo la gamificación pudiera promover la motivación intrínseca. No sé si esto es posible, pero bueno. Yo no he afrontado mi tesis, pero bueno, hay algunos trabajos que lo intentan, ¿no? Intentan. Sí, no sé si esto es posible, pero bueno, es debatible. Quizás nos saltamos esto y ya para acabar una pregunta más de intentar también, no sé si has pensado en algún momento si los diferentes tipos de estudios se podrían relacionar con un estudio más holístico, ver cómo, por un lado, ves perfiles de estudiantes, por otro lado, ves el impacto en las actividades opcionales, en el impacto en la gamificación, el tema de la copia o el comportamiento deshonesto. Y entonces, por ejemplo, en algunos casos me parecía interesante que decías que veías diferencias entre hombres y mujeres en cuanto al tipo de actividades opcionales que realizan, ¿no? Esto está interesante y me imagino que habrá otro tipo de cosas que tienen que ver con aspectos culturales, la edad, también has comentado, ¿no? El tipo de... Entonces, no sé si sobre esto has pensado alguna o te has planteado en alguno de los otros estudios que también sería interesante hacer análisis por clústeres o así. Pues, por ejemplo, en entornos demográficos, aunque yo no lo he investigado, uno de los estudios que menciono, de deshonestidad académica, encuentran que hay mayor deshonestidad académica en algunos países. Y también analizando por género, por tipo de curso. Al final, claro, si vamos a cursos como, por ejemplo, los que hemos analizado de introducción a la filosofía o música, a priori tampoco hay una razón clara porque alguien quiere tener un certificado de un MOOC que ha completado de música en su perfil. Pero a lo mejor si vamos a ver un MOOC de Computer Science de Harvard, a lo mejor ya sí que le interesa más tenerlo en... Entonces también eso afecta bastante de cara a eso. Lo que te refieres es el analizar distintos factores demográficos acorde a o algo que englobe todo. Sí. Sí, podría, desde luego, sí. Yo creo que uno de los mayores problemas para lo que tú comentas en nuestro caso es que quizás como hemos analizado diferentes casos de estudio, ¿no? Al final viene todo de un caso de estudio que digamos, pues venga, vamos a ver cómo se relaciona el uso de actividades opcionales con un tipo de deshonestidad académica, otro tipo, y hacer un poco algo más a gran nivel. Creo que tendríamos que basarnos dentro de un mismo entorno, pero sí sería muy interesante poder replicarlo con esa idea, ¿no? De decir, vamos a intentar establecer una serie de indicadores de alto nivel e intentar ver cómo esos indicadores de alto nivel se relacionan, distintos perfiles de estudiante, cómo se relacionan. Y bueno, sí, desde luego. Vale, ya está. Yo creo que hemos tenido muchas preguntas por parte de las personas en esta mesa. Muchas gracias por todas las respuestas. Un trabajo estupendo con muchos retos y muchas vías de reflexión y trabajo futuro que se abren. Ahora debo dirigirme a la sala a ver si hay algún doctor presente que quiera hacer alguna pregunta. Hay varios, pero creen que también que ya has contestado a muchas preguntas. Bueno, pues con esto damos por completada la parte pública de la defensa. Ahora continuaremos los miembros del tribunal. Muy bien. El tribunal te felicita nuevamente por el trabajo y ha decidido
que la calificación de la tesis doctoral sea de sobresaliente, con propuesta por unanimidad de cum laude. Enhorabuena. Muchas gracias. En nombre del señor rector magnífico, don Juan Romo Groz, procedo a investirte como doctor por la Universidad Carlos III de Madrid en el programa de doctorado en Ingeniería Telemática. Asimismo, habiendo cumplido los requisitos exigidos por el artículo 15 del Real Decreto 99/2011, se otorga la mención de doctor internacional. Enhorabuena. Gracias. Sí, está bien. Gracias.